La Voz de América presenta. Crece expectativa por el inminente fallo judicial que definirá el futuro del título 42. Presidente Biden llega a Asia en medio de la tensión por una posible prueba de misiles de Corea del Norte. Entre tanto, la primera dama Jill Biden llega a Panamá en la segunda parada de su gira por Latinoamérica. Además, sorprende la propagación de la viruela del mono fuera de África. Bienvenidos a El Mundo al Día. La inminente decisión de un juez federal sobre el futuro del título 42 tiene las vidas de miles de migrantes en la frontera sur estadounidense literalmente en pausa. De la vigencia o derogatoria de esa política sanitaria depende su futuro. Celia Mendoza precisamente se encuentra en El Paso, Texas, donde ha podido hablar con muchos migrantes, Celia, pero en este momento hablemos de la decisión. ¿Qué se conoce sobre el futuro del título 42? Yasmín, sabemos que esta decisión está en las manos del juez federal Robert Summerhays, quien está en Luisiana y podría en cualquier momento dar a conocer su fallo. Sin embargo, hasta esta hora todavía este documento no se ha hecho oficial. Esto ha llevado a que muchas de las personas que están siguiendo estos casos sigan presionando para que se levante el título 42, aquellos que defienden a los migrantes, y estos que no están de acuerdo aseguran que se debe extender como lo hizo pausando la semana pasada esta medida que la administración Biden asegura terminaría este lunes 23 de mayo. Nosotros hemos seguido la situación que viven los migrantes del otro lado de la frontera y estas son las historias que hemos podido recopilar. Mis sueños es tener dinero y ayudar a los demás que no puedo. A sus 23 años, el haitiano Ghoselin Bossi ha viajado la mayor parte de su vida. Hace 6 meses llegó a Tijuana. Este cantante y productor de videos musicales reconoce las dificultades que sortean sus compatriotas para ingresar a territorio estadounidense. No es mi plan cruzar la frontera, ¿entendí? Su deseo de dar pasos legales lo condujo a Lina Bretón, una tijuanense y gerente de operaciones de esta fábrica de uniformes, que creó un programa para ayudar a los que esperan en la frontera sur la oportunidad para cruzar a Estados Unidos. Capacitaciones pagadas, les doy una oportunidad de trabajo, que eso es lo que ellos vienen a buscar, y aparte ellos se pueden desempeñar con el oficio de la costura en cualquier parte del mundo, no necesariamente aquí en Tijuana. En esta máquina hago jares. La decisión de Roselyn no la comparten otros que en cambio no tienen a Tijuana como el destino final de la travesía. Tengo un sueño, cruzar a Estados Unidos y trabajar. Compartió con La Voz de América la haitiana Patricia Robert, quien llegó el 25 de diciembre de 2021 a este refugio en Tijuana, tras haber salido de Haití, establecerse en Chile y emprender a pie la ruta rumbo norte. Pasó por el Darién y estuvo a punto de perder a su niña de 18 meses en Costa Rica. Y llegó al hospital y me dice tiene COVID, pero bueno, me queda como 20 días sola con ella. Pero bueno, gracias a Dios estoy con salud y vida. Según la patrulla fronteriza, la cifra de personas que intentaron cruzar a Estados Unidos de manera irregular entre octubre de 2021 y el pasado febrero aumentó en un 57% en comparación al mismo periodo hace un año. Vienen de más de 150 países, ya sean de China, y esas cosas cambian por los problemas de migración del mundo y todo lo que pasa en cada país. Esto, unido al cierre de la frontera y la posibilidad de aplicar al estatus de protección en México, ha llevado a que muchos de estos migrantes, en especial los haitianos, se establezcan en zonas fronterizas, indicó Adriana Espinosa Nolasco, subsecretaria de Asuntos Migratorios de Baja California. Aquí han nacido, ya tenemos haitianos tijuanenses. Son ya parte de esta tierra.
Yasmini, tenemos noticia de última hora. Hace tan solo minutos se ha dado a conocer el fallo del juez Summer Hayes, quien asegura que los demandantes tienen razón en su querella legal, lo que significa que mantendrá pausado el levantamiento del título 42 que estaba programado para este lunes 23 de mayo. Así que ahora se tiene pendiente qué hará el Departamento de Justicia y si tratarán de contrarrestar esta medida. No se levanta entonces el título 42, Celia. Muchas gracias por esta actualización de último minuto. Y bien, el título 42 no es la única norma que regula el ingreso a Estados Unidos. Otras leyes migratorias siguen en pie y su violación pueden tener consecuencias penales, como nos informa Laura Sepúlveda. Independientemente de que esté vigente o no el título 42, autoridades y expertos advierten que otras regulaciones migratorias siguen firmes, lo que significa que de registrarse cambios en la directiva sanitaria, no habrá paso abierto a solicitantes de asilo y otros migrantes que no cumplan con la documentación necesaria. La ley de Estados Unidos sigue vigente y será aplicada. Eso quiere decir que cualquiera que no tenga base legal para entrar a Estados Unidos va a ser puesto en proceso de deportación. El comisionado adjunto de la patrulla fronteriza advierte que siguen vigentes otras normas, como el título 8, por ejemplo, que tipifica como delito el reingreso al país sin documentación. Para las personas a las que previamente se les ordenó retirarse de Estados Unidos y son detenidas cruzando nuevamente, es mucho más probable que esas personas sean procesadas penalmente, especialmente después del título 42. La analista del Migration Policy Institute destaca que todo aquel que sea sorprendido cruzando de manera ilegal enfrentará procesos legales correspondientes a la violación cometida. Esos procedimientos pueden llevarse a cabo de manera acelerada, donde no hay posibilidad de ir ante un juez de inmigración, o pueden llevarse a cabo en un plazo más largo, donde hay múltiples audiencias ante un juez de inmigración. Con lo que se recuerda que no habrá procesos más sencillos ni medidas regulatorias más laxas, aunque expire el título 42. Expertos alertan sobre falsas expectativas para quienes creen que la remoción de una norma, que no es única, facilita el proceso de ingreso al país. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. El presidente Joe Biden visitó hoy Corea del Sur, aliado estratégico no solamente para manejar asuntos de seguridad, sino también para fortalecer el acceso de las empresas estadounidenses a los semiconductores tan escasos durante los tiempos de la pandemia. Jorge Agobián trae los pormenores. El presidente Biden llegó a Seúl en el inicio de su primera gira por Asia. El mandatario arrancó su agenda en una compañía tecnológica surcoreana, que será modelo de otra planta similar en Texas. Biden utilizó la crisis en Ucrania para enviar un mensaje a los líderes asiáticos en contra de los cambios unilaterales a la fuerza y destacó su impacto económico. Todo eso sin referirse explícitamente a China o Corea del Norte. La guerra brutal y no provocada de Putin en Ucrania han destacado aún más la necesidad de asegurar nuestras cadenas de suministro críticas para que nuestra economía y nuestra seguridad nacional no dependan de países que no comparten nuestros valores. La visita de Biden está amenazada por una posible prueba de misiles por parte de Corea del Norte. Según el análisis de inteligencia estadounidense, una prueba nuclear tampoco es descartada, advirtió el asesor de seguridad nacional del presidente que lo acompaña en su gira. Sabemos lo que haremos para responder a eso. Hemos comunicado no solo a nuestros aliados, sino también a China, que esto solo haría que Estados Unidos aumentara nuestra fortaleza en términos de defender a nuestros aliados y provocaría ajustes en la forma en que nuestro ejército está posicionado en la región. En Tokio, durante el fin de semana, Biden lanzará el marco económico del Indo-Pacífico, un acuerdo de libre comercio del que el presidente Trump se retiró en 2017. El domingo participará en una cumbre en la que se reúnen Estados Unidos, Australia, Japón e India, en un marco común para contrarrestar la presencia militar china en el Indo-Pacífico. Jorge Agobián, Voz de América. Cae el índice de la aprobación del presidente Joe Biden al punto más bajo desde su llegada a la Casa Blanca. Según una encuesta de la agencia de noticias AP, un 39% de los estadounidenses aprueban su labor.
un porcentaje muy por debajo del 45% que lo apoyaba a mediados de abril y el 63% del año pasado. La evaluación revela que mientras Biden se enfrenta a la inflación, la guerra en Ucrania, la ola migratoria, la pandemia del COVID-19 y también la continua escasez de fórmula para leche de bebés, la desaprobación ha aumentado también entre sus copartidarios demócratas. Continúa la gira de la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, por América Latina. Oscar Zulbarán tiene los pormenores de su segunda parada, Panamá. La primera dama estadounidense Jill Biden fue recibida por su homóloga panameña Yasmín Colón de Cortizo en el Palacio Presidencial de las Garzas. A diferencia de Ecuador, donde fue recibida por el presidente Guillermo Lasso, y de Costa Rica, donde está previsto un encuentro con el presidente Rodrigo Chávez, en suelo canalero no coincidió con el mandatario local Laurentino Cortizo. La agenda está enfocada en el tema social. En el primer día visitó una escuela que atiende a jóvenes y niños con problemas de visión y audición. Y para este sábado está previsto que cierre la gira con una visita a un centro que atiende a personas con VIH. Es apoyado por la Iglesia Católica y tiene financiamiento del gobierno de los Estados Unidos. Para este sábado, la primera dama de Estados Unidos tiene previsto partir desde Panamá rumbo a Costa Rica, último destino de su gira en Latinoamérica. Oscar Zulbarán, Voz de América, Ciudad de Panamá. Al volver, expertos visualizan un nuevo repunte del COVID-19 para finales del año aquí en Estados Unidos. Toda persona que está armando un avión o de una embarcación tiene obligación de rescate, de salvamento. Y es simplemente esa empatía con la humanidad, es decir, tener que asistir a esa gente. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. El brote de la viruela del mono preocupa a la comunidad científica después de que varios casos han sido detectados en distintos países. Sin embargo, los científicos llaman a la calma. Las autoridades sanitarias de varios países europeos, Estados Unidos, Canadá y Australia investigan un brote reciente de casos de viruela del mono, una rara enfermedad viral que normalmente se limita a África y raramente se difunde en otros lugares. La cepa que está circulando actualmente parece ser del tipo más leve de África Occidental, con una tasa de mortalidad del 1%, y que a menudo comienza con síntomas parecidos a los de la gripe, inflamación de los ganglios linfáticos, y progresa hasta convertirse en una erupción con ampollas. La transmisión es por contacto con animales, los animales que son huéspedes de este virus, y luego podemos tener un poco de contacto de humano a humano, que generalmente es por contactos cercanos, contactos con las personas que tienen la infección y la erupción y todo eso. Y eso no ha cambiado.
El virus puede transmitirse por gotitas de saliva, contacto prolongado con lesiones cutáneas infectadas o materiales contaminados, y usualmente se encuentra en pequeños mamíferos como los roedores. Esta viruela no se considera una enfermedad de transmisión sexual, aunque puede transmitirse durante las relaciones sexuales. No hay necesidad de entrar en pánico aquí. Esto no se va a propagar y entrar en la población general y causar una epidemia como la que ha tenido el coronavirus. Si bien algunos casos se han relacionado con viajes desde África, se cree que las infecciones más recientes se han propagado en la comunidad, lo que aumenta los riesgos de un brote más amplio. Un escenario probable detrás del salto en los casos es el aumento de los viajes después de que se levantaron las restricciones de COVID, pero los científicos quieren tener más datos para tener un cuadro claro y final de este brote. Jacopo Luzzi, Voz de América. Los casos de COVID-19 siguen en aumento en Estados Unidos y las autoridades temen que los nuevos contagios puedan extenderse a las temporadas de otoño e invierno. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, o CDC por sus siglas en inglés, durante la última semana los casos de COVID-19 aumentaron un 26% en Estados Unidos y la Casa Blanca advierte que durante las temporadas de otoño e invierno podrían contarse hasta 100 millones de nuevos contagios. Lo que estamos viendo con la inmunidad natural y con la vacunación es que va disminuyendo con el tiempo. Además, vemos cambios en la composición genética de este virus en particular, lo que podría conducir a una reinfección, por lo que es posible que aquellos que hayan contraído una infección por COVID en los últimos meses o hace un año no estén tan protegidos como creen. Los factores de riesgo siguen estando presentes, por lo que las autoridades sanitarias siguen recomendando precauciones básicas. Cuando voy a espacios concurridos en interiores, en aviones, en aeropuertos, incluso si no es necesario, sigo usando una máscara. Si usted está enfermo, debe quedarse en casa. Eso es simple porque no queremos ni siquiera contagiar a alguien con un resfriado. ¿Por qué enfermar a alguien si no es necesario? Las autoridades enfatizan que las 4 subvariantes de Omicron presentes en Estados Unidos son menos mortíferas, pero más contagiosas que sus predecesoras, por lo que además recomiendan a toda la población elegible que se vacune y haga uso de los refuerzos autorizados para que en caso de contagio se evite la hospitalización. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Más adelante, investigación periodística revela detalles de una supuesta alianza entre el gobierno de El Salvador con las pandillas. Dicen que ya está cerrada la frontera, le decimos al guía, al coyote. No, es que nunca se va a cerrar la frontera, y no era cierto. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños. El anuncio de que se va a acabar el título 42, pues obviamente es un incentivo para que la gente venga. Cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Del 18 al 20 de mayo, de Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
En ayuno indefinido se encuentra un obispo de Nicaragua luego de que la Asamblea Nacional empezara a discutir una reforma a varias leyes que permitirían procesar judicialmente a obispos y sacerdotes. Donaldo Hernández con los detalles. A estas horas comienzo un ayuno a agua y suero hasta que la Policía Nacional me hagan saber que van a respetar mi círculo de privacidad familiar. Es la solicitud que hizo la noche de este jueves el obispo Rolando Álvarez al gobierno del presidente Daniel Ortega, ante lo que denomina persecución y hostigamiento de agentes de la Policía Nacional. Álvarez es uno de los obispos de la Conferencia Episcopal que fue mediador en el primer diálogo entre el gobierno y la oposición en el año 2018. He ido directamente a preguntarles a los oficiales de la policía por qué me persiguen y me han informado que ellos obedecen órdenes. Otros líderes religiosos como los sacerdotes Uriel Vallejos y Jarvin Padilla denuncian que el acoso policial se ha recrudecido. Las denuncias se dan a solo días de que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, empezó a discutir una consulta ciudadana que propone reformar varias leyes para procesar judicialmente a miembros de la Iglesia Católica señalados de conspirar contra el gobierno. Impulsaron un intento de golpe de Estado. Es por esto que deberían ser juzgados. Acusaciones que niega el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de la Arquidiócesis de Managua. No somos enemigos del gobierno. Las relaciones entre el gobierno sandinista y la Iglesia Católica atraviesan su momento más crítico. Varios sacerdotes se han exiliado y el embajador del Vaticano en Managua fue expulsado el pasado mes de marzo. Donaldo Hernández, Voz de América. El Salvador vuelve a ser noticia por las pandillas. Según una investigación periodística, el alza de homicidios en ese país puede deberse al fin de un presunto pacto que la administración de Nayib Bukele supuestamente tenía con la pandilla MS-13. Raquel Herrera nos amplía esta información. El fin del pacto entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y las pandillas habría sido la causa de la sangrienta jornada de marzo que dejó 87 personas asesinadas en El Salvador. Así lo sugiere el periódico El Faro, el cual detalló que la masacre registrada en esos días fue la respuesta de una pandilla a lo que consideró como traición, luego que el gobierno capturara a cabecillas durante una emboscada. La investigación periodística incluye audios que se consignan como conversaciones entre un cabecilla de la pandilla y a quien identifican como el funcionario gubernamental que sirve de interlocutor con las estructuras criminales. En los audios, que de acuerdo al Faro han sido verificados mediante peritaje técnico, se hace referencia a un supuesto ultimátum de 3 días que habría dado la pandilla al gobierno tras la captura de sus integrantes. Yo ya le tiré a Batman que hay 72 horas para dar una respuesta. Él no se lo tomó a bien, se lo tomó a mal, como que viendo que no me estén amenazando y no sé qué va. En parte de la conversación documentada por El Faro, también se hace alusión a un pandillero requerido por Estados Unidos y que fue puesto en libertad. Y yo al viejo lo saqué de adentro, brother, en una forma de ayudarles a todos y de demostrarles mi lealtad y confianza. Pues yo mismo lo fui a traer allá y yo mismo lo fui a Guatemala. Hasta el momento, el gobierno del presidente Bukele no ha refutado los elementos que la investigación periodística consigna sobre su supuesta relación con las pandillas. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador. Ahora vamos a Venezuela, donde pacientes con cáncer están recurriendo a la caridad para poder cumplir sus tratamientos, porque en la red de hospitales públicos son escasas las opciones médicas y los equipos fallan con frecuencia. Los pacientes con cáncer en Venezuela enfrentan una cruzada diaria para controlar su enfermedad. No tienen tratamiento como quimioterapia, radioterapia. No hay equipos de tomografía. Idalmi Oropesa muestra las recetas médicas que no ha podido cumplir. En el hospital de Caracas, donde se atiende, con regularidad los tomógrafos están dañados y faltan reactivos para pruebas de laboratorio. Es como otra enfermedad más que nos cae porque la preocupación. La opción que les queda a los pacientes oncológicos es acudir a clínicas privadas, pero el costo de un examen como el gammagrama óseo supera los $300. La mayoría vivimos un sueldo mínimo y entonces los pacientes tienen que estar haciendo que si rifa, verbena.
Con estos mecanismos también intenta recolectar dinero Merlin Gámez. Trae consigo una hielera vacía donde debía refrigerar las ampollas para estimular su médula ósea, pero no están disponibles ni en el instituto público donde las entregan gratis, ni en la fundación donde las venden a bajo precio. Vivimos de la caridad entre nosotras mismas por unos grupos de WhatsApp que tenemos. Nos donamos tratamiento, la que pueda. Hay familiares que han fallecido, amigos, conocidos que han fallecido y esas personas donan los tratamientos que le quedaron. Aún estando vencidos, hay pacientes que se están poniendo la quimioterapia vencida. Las muertes por cáncer en Venezuela aumentaron 24% en los últimos 8 años, no solo por la falta de medicamentos, sino por las dificultades que tienen los pacientes de pagar por estudios de prevención, de acuerdo con la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y hoy se estrena The Ballet, la nueva producción de Eugenio Derbez, en la que los migrantes son protagonistas. Toda persona que está al mando de un avión o de una embarcación tiene obligación de rescate, de salvamento. Y es simplemente esa empatía con la humanidad, es decir, tener que asistir a esa gente. Yeah. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Hoy viernes se estrena la película The Ballet con Eugenio Derbez. El actor mexicano habló con Anthony Belchi sobre esta cinta en la que busca por encima de todo visibilizar el papel de los migrantes en Estados Unidos. El actor mexicano Eugenio Derbez protagoniza The Ballet, un proyecto cinematográfico que gira en torno al papel de los inmigrantes en Estados Unidos, especialmente de los latinos. Un retrato de lo que realmente Estados Unidos es, de cómo nos ven y de lo que realmente somos. En entrevista con La Voz de América, el también productor explicó que su intención con esta película, donde interpreta a una aparcacoches, era visibilizar a los millones de migrantes en el país norteamericano, que también forman parte de esta sociedad y que en su opinión no se les reconoce por su labor. De hacerles un homenaje a toda esta gente que es de alguna manera invisible para los americanos, ¿no? Ahí están. Todos sabemos que te levantas a las 6 de la mañana y a las 7 en todos los restaurantes del país ya está el desayuno caliente. Recuerda que los millones de migrantes latinoamericanos en su mayoría llegan a Estados Unidos en busca de una vida mejor, huyendo de las dificultades en sus países de origen, pero en ningún caso, asegura, para quitar el trabajo a nadie. Toda la gente que viene a este país es porque viene huyendo de la pobreza más extrema, de la violencia más extrema. Reconocido como uno de los actores mexicanos más influyentes en Hollywood, Eugenio Derbez aboga por una salida legal para los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos y que, según él, aportan un gran valor al desarrollo del país. Es que ojalá que el día de mañana se pueda hacer una ley para toda esta gente que lo necesita por humanidad.
Derbez asegura que con este tipo de películas confía en remover conciencias en Estados Unidos y poner en alto el papel de los latinos. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Cerramos esta semana de información con la narcopaloma que capturaron las autoridades en Perú. El ave fue interceptada cuando llegó a las inmediaciones de un centro penitenciario en Huancayo para beber agua. El personal de seguridad se percató de que el animal llevaba atado al cuello una bolsa y tras capturarlo se dieron cuenta de lo que llevaba y era marihuana. El personal penitenciario avisó al Ministerio Público y ahora investigan el origen de la droga y a este ave mensajero. Con esta Santa Paloma nos despedimos por hoy. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Vamos a verificar de qué se trata.